Buenas tardes, ¿cómo estáis? Como siempre, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo de Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ese teléfono solamente es para las dudas sobre los temas y las preguntas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver todos los vídeos anteriores y si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo los podéis escuchar y seguir, que de verdad que agradecemos mucho, que cada vez somos más los que lo hacéis, ¿vale? Bueno, y dicho todo esto, vamos a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Luciana Portantierro, que es artista y arteterapeuta. Luciana, bienvenida a un programa más. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un placer de verdad. Tenemos también a Angélica Lloveras, que es acompañante en procesos de vida. Angélica, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santiago. Muy bien, gracias. Y tenemos a Sonia Gracia, que es coach transformacional especializada en gestión del cambio. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Solo una corrección, es Sonia Negre. Ay, ¿por qué le puse Gracia? No tengo ni idea. Ah, porque me lo pusiste en el WhatsApp. Ya, vale, ya ¿Ah, sé por qué. sí? Sí. Bueno, no Pero pasa bueno, nada. Sonia Negre. Muy bien. Pues si estamos listos, vamos al tema. A mí, particularmente, algo que me ha pasado mucho, a veces cuando estoy, por ejemplo, tomando un café o desayunando, veo a la gente, ¿no? Cómo corre y me pongo de observador. Y yo me pregunto, ¿sabrán dónde van? ¿Sé yo a dónde voy? Y yo creo que va a ser la pregunta o una de las preguntas de hoy. Luciana, cuando hablamos del propósito de la vida, cuando hablamos de vivir, ¿sabemos a dónde vamos? ¿Y por qué vamos corriendo? ¿Tú qué piensas, Luciana? Mm, Bueno, pienso que uno no sabe, ¿no? Cómo vive el otro, entonces voy a proyectar, ¿no? Eh, a nivel general, a nivel sociedad. Bueno, a nivel sociedad creo que no sabemos, ¿no? A dónde estamos yendo. Pareciera que estamos en la supervivencia y que nos quieren mantener ahí, en ese estado, y cuando uno está en la supervivencia, claramente lo único que piensa es de dónde salir, ¿no? Hacia dónde ir, ¿no? Más o menos. Pero bueno, considero que es vital para, para el bienestar, ¿no? Interior, tener una orientación de hacia dónde estamos yendo y por qué estamos yendo hacia ahí, y eso va a sostener y va a justificar todo lo que nos vaya sucediendo, ¿no? Creo que es muy importante tener claro hacia dónde queremos dirigirnos. Pues yo creo que es importante, ¿no? Reflexionar de vez en cuando, que yo sé que nos cuesta trabajo hacer introspección, pero que es un paso importante. Y respecto a lo que dices de la supervivencia, pues tristemente es así, ¿no? O sea, estamos tan en modo supervivencia que ha sido muy útil, pero ya fue. O sea, yo creo que ya toca otro nivel de conciencia que nos permita ya no actuar desde el miedo como vivimos siempre, ¿no? Ya, Yo pienso, perdón, pero yo pienso que a nivel político es a propósito, ¿no? Que nos tienen ahí en la vivienda, o sea, no podemos ¿no? El primer chakra sería, que es la estabilidad mínima de las necesidades básicas cubiertas, no nos dejan subir del primero al segundo, nos tienen en el primero, que no sé si voy a tener para comer, que no sé si voy a tener dónde dormir, y yo siento que es absolutamente a propósito para que no desarrollemos todo el potencial que tenemos, que es un montón, que es enorme. así es, Luciana, pero eso se les está acabando. Angélica, ¿sabemos dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Tú qué piensas? Yo creo que en la mayoría de los momentos y la mayoría de las personas estamos constantemente en automático. Entonces, para estar hay que estar en conciencia. Entonces, eso es lo más primordial. En el momento en el que somos conscientes de nuestro cuerpo y de nosotros mismos, pues ahí sí que podemos empezar a percibir la realidad de otra manera. Pero claro, hay mucha gente que todavía no entiende que tenemos tres cuerpos, el somático, el emocional y el mental, y a través de ellos pues fluyen muchísimos procesos de pensamiento y de sentimiento. Entonces, la mayoría de las cosas que hacemos no solo las hacemos inconscientemente, sino que las procesamos inconscientemente. Por ejemplo, la alimentación, sin ir más lejos, comemos inconscientemente, caminamos inconscientemente y claro, percibir la realidad así y también
Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Luciana, que nos tienen en el reptiliano a través de la música, a través pues de la alimentación y de un montón de cosas y del movimiento incluso. Entonces, claro, si estás ahí en el reptiliano es muy difícil que puedas proyectar cosas a medio e incluso a corto plazo. Sí, es bastante complicado. Bueno, no sé si 3 cuerpos. Sadhguru dice que tenemos 5, por ahí dicen que tenemos 7. Lo que está claro es que tenemos más de uno. Eso es seguro, ¿no? Bueno, para los que creemos en estas cosas. Sonia, ¿sabemos a dónde vamos? ¿Qué buscamos? Pues mira, con los comentarios que habéis comentado cada uno, Luciana, Angélica y en tu caso también, el hecho de estar, pues por ejemplo, ¿no? En la calle tomando un café y mirando pues a la sociedad, ¿no? Pues cómo va andando por la calle, a mí me viene, y perdonad la expresión, como ir como pollo sin cabeza, ¿no? Que no sabemos dónde vamos. Em, y sí coincido con Luciana y Angélica, ¿no? Pues ya no solo a nivel de sociedad, sino que cada uno, yo creo que es muy importante tener una perspectiva, ¿no? Tener un objetivo a nivel individual, pues para que podamos estar motivados, para de alguna forma, pues lo que decimos, ¿no? Saber a dónde vamos. Lo que pasa es que eso no es fácil, ¿no? Porque sabemos que hay muchos factores, tanto a nivel psicológico como sobre todo a nivel emocional, que nos impide muchas veces pues, poder conseguir y saber llegar a nivel consciente, ¿no? De qué es lo que queremos y hacia dónde ir. Y de aquí no es fácil, ¿no? Entonces, claro, hay muchísimos factores que si ahora los tendríamos que describir cada uno, entiendo que alguno saldrá por aquí, pues que hay que tener en cuenta, trabajarlos, sobre todo ser muy consciente cada uno de qué es aquello que nos está pues impidiendo llegar pues a ese estado óptimo pues para saber a dónde vamos y nada, y al final es Pues eso, ¿no? El ser consciente sobre todo. totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso, Luciana, antes de seguir corriendo hacia no sabemos dónde, ¿no sería importante reflexionar de vez en cuando hacia dónde me dirijo? O sea, ¿cómo me siento? Y si es ahí donde quiero ir, o más importante, donde necesito ir, Luciana. Para mí es vital, para mí es vital. Es lo que le da una, ¿no? Es como la flecha, ¿no? Lo que le va a dar un alineamiento para mí a todo, ¿no? A mis pensamientos, a mis planes, a mis proyectos. Para mí es fundamental. Incluso me viene a la cabeza el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Este autor que estuvo en un campo de concentración y decidió observar cómo el hombre reaccionaba, ¿no? Frente a una situación tan terrible. Y lo que vio, es muy interesante, es que los que no morían eran los que tenían un objetivo afuera, algo esperando, ¿no? Que a veces era una mujer, un amor, a veces era otras cosas, pero que eso era lo que mantenía la llama, ¿no? La llama viva, y él mismo se da cuenta que lo que a él le permite sobrevivir es ese libro, que lo escribe ahí dentro, El hombre en busca de sentido, ¿no? Que realmente el sentido es lo que nos mantiene vivos. Entonces, yo creo que básicamente lo otro no es vivir, ¿no? De alguna manera, es estar, pero para mí es fundamental y creo que la base de todo esto al final es el conócete a ti mismo, ¿no? Definitivamente Volvemos al a ti mismo y hacia dónde quieres, Angélica, o más importante, hacia dónde necesitas. Porque hay diferencia entre lo que quiero lograr y lo que necesito lograr, porque ahí nos perdemos muchas veces, ¿no, Angélica? Ujú. Sí, eso es. Además, una de las cosas que ha comentado ahora Luciana, conócete a ti mismo. Yo, por ejemplo, con el eneagrama esencial, que es con lo que trabajo y acompaño muchos procesos de duelo, hay como 9 personalidades, distintos tipos, y 3 son psicosomáticos, 3 son mentales y 3 son emocionales.
con lo cual las motivaciones que tiene cada uno, los miedos, los instintos primarios, incluso la forma que tienen de conectar y de comunicar con el mundo son totalmente distintas. Entonces, estoy muy de acuerdo en lo que dice ella, que lo primero hay que saber cómo estás tú, cómo eres tú, cómo proyectas tú, cuáles son tus miedos básicos, tus heridas básicas, porque en este caso así vamos a movernos por el mundo. Entonces, esa autoexploración nos da muchas ideas, porque un mismo hecho repercute de forma distinta en las personas. El hecho en sí solo es un 10% y el 90% es como lo vives, ¿no? Entonces, hay gente que lo vive a nivel mental, hay gente que lo vive a nivel somático y hay gente que lo vive a nivel emocional. Entonces, eso es importantísimo, saber de qué tipo eres, y eso te ayuda mucho a entender todo, a entender la vida, a relacionarte con el exterior y sobre todo a alcanzar tu meta, que al fin y al cabo es una meta de alma, ¿no? Es una meta de trascender a la dualidad. Ujú, Ese es el verdadero sentido del vivir, ¿no? ujú. Entonces, es trascender a esa dualidad, eliminar el ego, que en eneagrama sería el egotipo, y volver al eneatipo y a la complenitud, que es uno con todos y es el amor. Claro, pero Sonia, ¿cómo vamos a hacer esto si no nos paramos a reflexionar, a hacer introspección y vamos en automático? ¿Desde dónde vamos a saber si el camino que estamos tomando es correcto si no hay esa introspección, ¿no, Sonia? Correcto. De hecho, yo trabajo mucho con lo que es la programación neurolingüística, que es la PNL, y aquí uno de los ejercicios, sobre todo, que hacemos mucho es el SMART, y es la consecución de objetivos, ¿no? Consecución de objetivos, pero no solo a nivel de quiero conseguir pues correr una maratón en X tiempo, no, no, sino también a nivel de vida, ¿no? A nivel de vida. Y creo que es muy importante, tanto como lo que estaban comentando, porque el primer paso es ser consciente de que hay algo que está pasando, ¿no? O sea, cuando hay algo en mi vida que chirría, para decirlo de alguna forma, que no me siento a gusto, que no estoy al 100% bien en eso, hay algo que estoy detectando que no va bien, el ser consciente de que eso está pasando ya me da el primer paso para poder reflexionar sobre ello y bueno, y empezar a hacer alguna estrategia, tanto es si es pedir ayuda, si es el poder explicarlo a alguien, si es el quedarme en silencio y pensar en esa situación y cuáles son mis acciones, mi forma de comportarme en esa situación en concreto. Y además también, no solo eso, ¿no? Pero sí que sería el primer paso para poder empezar a tener y ver como una vía y un camino hacia dónde voy, ¿no? Claro, es que al final, Luciana, este tema es tan importante porque si no sabemos realmente hacia dónde vamos, cuál es nuestro camino correcto, porque ya sabemos que hablar de correcto e incorrecto es un poco complicado, es un poco delicado, todo el esfuerzo y trabajo que hagamos no sirve para nada. O sea, es como si tuviéramos que ir hacia la luz, pero todo lo que estamos haciendo es ir hacia la oscuridad, ¿no? O desviarnos hacia otro lado. No vale la pena detenerse y ver si el esfuerzo que estás haciendo te está llevando hacia donde quieres ir, Luciana. Supuesto, ¿no? Es ponerle un sentido, una dirección a toda esa energía y además muy personal, ¿no? ¿Qué es realmente importante para mí? Que me hace, que va a ser único, que va a tener que ver absolutamente conmigo, con mi naturaleza, y a partir de ahí desplegarlo, ¿no? Yo siento que eso es un poco lo que somos, una posibilidad de despliegue, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde? Creo que es lo primero, ¿no? Es muy, muy, muy necesario y además muy motivador, porque es como decía, cuando uno tiene un hacia dónde, todo lo demás va teniendo un sentido porque nos va llevando ahí, incluso lo negativo que nos pasa, lo podemos resignificar si tenemos en cuenta que es parte de un camino que tiene un sentido para nosotros trascendente. Entonces, yo creo que es un cambio absoluto, una vida con una dirección, con un sentido,
y una vida de alguien que está perdido, ¿no? Creo que eso puede básicamente cambiar la vida de una persona y llevarla a todo tipo de trastornos, el no tener el hacia dónde, ¿no? Muy fácil perderse y hundirse y caer en la oscuridad si uno no tiene esa dirección. Y si uno la tiene, puede sobrellevar más oscuridades. Sí, sí, aun teniéndola, la posibilidad de que nos distrayamos es tan grande porque nos distraemos de una forma tan sencilla y tan fácil que aun teniéndola, imaginaros, Angélica, cuando no la tienes. Y pongamos un ejemplo de si tienes las metas claras. Yo quiero un cuerpo sano, pero pienso que el cuerpo sano lo obtengo en el gimnasio, sin darme cuenta que la alimentación, por ejemplo, es fundamental en un cuerpo sano. Estoy corriendo hacia un lado que a lo mejor no me va a llevar hacia donde lo quiero conseguir, ¿no, Angélica? Ujú. Sí, es que normalmente la gente en la que confiamos o hemos estado confiando habitualmente es gente que tiene otra conciencia, como por ejemplo un médico que ha estudiado su programación, ¿no? No tiene una conciencia. Entonces, por ejemplo, en el tema de la nutrición se ha demostrado que hay una serie de factores que van desde la infancia, como puede ser la microbiota o problemas emocionales, influyen en la alimentación. Entonces, si tú quieres ir de A a B y te basas en la conciencia de otro y no aceptas tus propios procesos y el punto en el que te encuentras, trabajar por un modelo, como decía, a través de la programación neurolingüística, se puede hacer, pero tienes que tener muy claro dónde estás y cómo eres tú. Entonces, lo primero yo creo que sería aceptación de la realidad de cada uno, saber tener muy claro de dónde partes y luego tener también compasión. Ujú. Es decir, tener compasión de uno mismo, pero bien entendida, ¿no? Hacerlo con pasión y también tener compasión en el sentido de que a veces somos los peores enemigos nuestros, ¿no? Porque nos fijamos en modelos externos y no tenemos compasión. Entonces nos levantamos, ahora ya sabemos que el cuerpo nos escucha y nos decimos, pues vaya tonto que soy, vaya cuerpo que tengo. Y esto se ve en los resultados académicos. De hecho, ahora en muchos colegios se están poniendo, los padres están buscando coach educativos para ayudar, porque en el resultado académico influye mucho cómo se ve a uno. El diálogo interno por situaciones. A lo mejor de pequeño alguien te ha hecho un comentario que no tiene relación con el momento presente, pero que a ti te ha causado pues una distorsión que te impide llegar a tu meta. Entonces, aceptar y reconocer eso y luego tener compasión y Sí, acogerlo o enfrentarlo con pasión. ya sabemos que el sistema educativo le hace falta un buen meneo, pero un buen meneo, a ver cuando nos damos cuenta que ha quedado obsoleto, pero hace muchos años, ¿no? Ahora, Sonia, si reflexionamos y nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que no nos gustan, o estamos en relaciones que no funcionan, o trabajos que no nos hacen felices, ¿no sería interesante cambiarlo? ¿Y a qué esperamos, Sonia? Bueno, esto es muy esta pregunta es muy interesante porque al final es realmente eso, ¿no? Primero, lo que comentaba antes es que realmente sea consciente de que quiero cambiar algo, ¿no? Que ese sería el primer paso. Y después el miedo tiene muchísimo que ver, ¿no? El miedo que al final tendría que ser un compañero de viaje, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que el miedo nos paraliza muchas veces. También está el factor de la zona de confort, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Hablando, por ejemplo, lo que comentabas de la pareja. Bueno, pues quizá es una persona pues, que no acabo o he dejado de amar, pero bueno, a nivel económico me da una estabilidad o a lo mejor donde estoy viviendo pues tengo mi familia materna pues cerca y a mí ya me está bien. Bueno, lo que es lo que se llama la zona de confort. Entonces, el cambio a lo nuevo me da más miedo porque yo no sé qué va a pasar después, ¿no? Ujú. Entonces, eso siempre de alguna forma está presente cuando no nos atrevemos a hacer el cambio. Hay Ujú. otras situaciones, miedo al fracaso, porque mientras yo estoy bien aquí, oye, que quizá yo después estaré peor.
y también el miedo de qué va a pasar mientras estoy realizando ese cambio, ¿no? Entonces, todo eso es una Sí. incógnita y dar el paso no es fácil, pero se puede hacer. Definitivamente nosotros somos de los que pensamos que se puede hacer, porque creo que nos ¿Correcto? demos o no nos demos cuenta, los cambios siempre están ahí, ¿no? Otra cosa es que los percibamos. Y Luciana, fíjate que haciendo la pregunta me vino una idea. Obviamente a veces no reflexionamos porque no queremos respuestas. O sea, queremos vivir engañados en automático sin cuestionarnos demasiadas cosas, porque cuando nos las cuestionamos podemos obtener respuestas que nos obliguen a salir de esa zona de confort, Luciana, y hacer cosas nuevas, no arriesgarnos. Sí, sí, sí. Bueno, la negación, ¿no? Es un mecanismo también de supervivencia. Normalmente ese tipo pienso yo, ese tipo de casos tienen que ver con que aún es más grande la necesidad del cambio, ¿no? Como las personas que muchas veces tienen dolores muy, muy grandes y entonces su mecanismo de defensa es ir hacia afuera, distraer, porque no son capaces, ¿no? de enfrentar ese dolor. Y yo siento que sí, que quien recurre a la distracción es porque quizás sea más grande el cambio que hay que hacer, pero justamente, ¿no? Si más grande es el cambio que hay que hacer, para mí, desde mi perspectiva, más rico va a ser el beneficio, ¿no? que voy a obtener, pienso yo, del otro lado, ¿no? del río, si lo atravieso. Entonces, yo no sé por qué, tal vez de ahí viene mi vocación, pero yo creo que el malestar es un gran informe, ¿no? Un gran comunicador y que en vez de rechazarlo o anestesiarlo, empezar a tirar de ahí, de ese malestar, puede ser el comienzo del cambio. Entonces, en vez de asustarnos, ¿no? con el malestar o con algo que no nos guste de nuestra vida, escuchar eso porque ahí puede estar la mejor versión de nuestra vida, ¿no? Detrás de ese malestar. Entonces, bueno, me gustaría a los oyentes como tranquilizar en el sentido de no tener miedo a ese momento de crisis, en el sentido oportunidad, a ese momento en el cual uno tiene que reconocer que no está bien, que no se siente bien. Yo, como artista, que el arte muchas veces, bueno, el 90% de las veces surge del dolor, ¿no? Como artista y también como terapeuta, yo creo que el dolor, que la tristeza, que el malestar son grandes aliados si uno sabe darles lugar, escucharlos y actuar después, ¿no? Así que no miedo, no miedo, al revés, es una oportunidad maravillosa y es una aventura hermosa la de ir hacia la verdad de uno. Sí, sí, dolorosa, complicada, compleja, difícil, porque son situaciones que no queremos, pero que, como tú bien dices, necesitamos para esos cambios hacia donde nos queremos dirigir. Ahora, Angélica, una pregunta complicada a veces que me hacen en los talleres cuando vemos estos temas y es, vale, Santi, reflexiono, pero ¿cómo sé que la brújula es correcta? O sea, ¿cómo sé que lo que estoy decidiendo, hacia donde me estoy dirigiendo, es el camino? Ujú. Pues es muy fácil. La respuesta es la coherencia. El problema es que muchos de los deseos que tenemos no son coherentes. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, el deseo de, pues no sé, el que hemos puesto antes, ¿no? El de hacer deporte. Pero realmente hay algo en nuestra mente, en nuestro interno, que nos dice que no puede ser así por programaciones anteriores. Por ejemplo, hay un dicho que es más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. Entonces, a lo mejor tienes la idea desde pequeño que si tienes un buen cuerpo, pues yo qué sé, las mujeres te van a tratar de forma distinta. Entonces, hay que ir al fondo del deseo y que ese deseo esté en armonía entre lo que dices, lo que haces y lo que pienses. Es decir, que seas capaz de sentirlo, de pensarlo y que tu cuerpo lo comparta. Es decir, que ese deseo sea a un nivel de consciencia profundo y de esa forma tendrás la certeza total.
El problema es que normalmente no están a la par y la descoherencia o la falta de coherencia es la norma de esta época, ¿no? Compramos, por ejemplo, nos gastamos dinero en cosas que luego no tenemos tiempo de disfrutar porque estamos trabajando y cosas así. Ujú. Entonces, hay que... Somos especialistas en la incongruencia total, ¿no? O sea, Sí, vamos hacia un lado, pensamos otra cosa, decimos otra cosa y actuamos de otra manera. O sea, ahí no hay quien lo entienda. Sonia, ¿qué les decimos a estas personas que nos preguntan, vale, ¿cómo sé que el camino que he elegido es el correcto? Pues mira, un poco en línea de lo que comentaba Angélica, que me he ido apuntando aquí cositas. eh, es muy importante también porque al principio decíamos aquello de que no sabemos dónde vamos, ¿no? Pero sí que hay personas que saben dónde van, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? O no consiguen llegar hacia donde quieren ir. Ahí estaríamos también pendientes en las creencias, ¿no? Que es lo que comentaba Angélica, ¿no? Aquello en que me he programado, ¿no? Tanto a nivel mental, desde que nacemos, todas las programaciones que vamos haciendo a lo largo de la vida y todo aquello que ha tenido un impacto importante en nuestra vida por repetición y eso queda ahí grabado. ¿Qué pasa? Que a veces eso se repite. Claro, esto si hablamos a nivel negativo que nos está impidiendo conseguir aquello que queremos. Y luego, a nivel de alineación, están los valores. A veces no somos coherentes con aquello que valoramos con lo que realmente hacemos, ¿no? Entonces, ahí hay una incongruencia. Y si juntamos las creencias, la incongruencia de los valores, aparte de otros factores, ¿no? Como las competencias, ¿no? Quizá seguimos hablando de deportes, si quiero hacer una maratón ahora mismo, pues con mi edad de los 50 kilómetros y me duele la rodilla, pues quizá no es el mejor objetivo para mí. Así rápido y sencillo. Entonces, bueno, pues que sea medible, ¿no? Que sea dentro de aquello que sí puedo hacer, ¿no? Ok. Sonia, Entonces, pues yo te veo bien para terminar el maratón de 50 kilómetros, ¿eh? Yo creo que bueno, bueno. no creo que haya ningún problema. Lo de la rodilla no era mentira. Ah, vale, vale, vale. Luciana, ¿qué les decimos cuando nos dicen, claro, es correcto, no es correcto? ¿Cómo sé? O sea, yo ya he reflexionado, he hecho introspección, pero ¿cómo sé que realmente mi introspección me está llevando al camino que tengo que recorrer? Yo creo que es muy importante la conexión con lo que sentimos en cada momento, ¿no? Escucharnos, justamente hablaba antes de lo del primer chakra que nos tienen ahí en el modo supervivencia, ¿no? El primer chakra, que es las necesidades básicas cubiertas, y el segundo chakra, que es el que está en la zona pélvica, tiene que ver con el sentir, con la posibilidad de sentir y, por ejemplo, entre otras cosas, sentir placer, ¿no? Y además es las caderas, ¿no? Que las caderas para mí marcan, ¿no? Vos decías cómo sé cuál camino es, ¿no? La cadera te lo marca, ¿no? Para un lado o para el otro. Entonces yo muchas veces con mis pacientes les comento esto en el sentido de ahí está la brújula. Ahí está la brújula. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo te sentís, no? Cuando estoy, no sé, a mí me pasa, yo estoy bastante conectada con mi cuerpo y mis sensaciones y me pasa mucho, ¿no? Que por ahí estoy en una fiesta, estoy en una situación y me quiero ir, y me quiero ir, y me voy. Yo siempre digo, a mí mis patitas me llevan, ¿no? Me llevan, entonces yo creo que es importante conectar con lo que siento y legitimarlo, ¿no? Porque también estamos muy acostumbrados a sentir una cosa, pero la sociedad me dice que tengo que hacer otra y que tengo que obtener tal otra cosa, y bueno, ahí está la mente programada hablando. Entonces, ser soberanos, habitarnos y escuchar lo que sentimos, para mí es la brújula, es la brújula. Pues es una buena herramienta, ¿no? Yo se los comento, o sea, a ver, si eres perceptivo, si te permites escuchar y estar un poco sensible a, hay muchas señales, todo el tiempo, pero también quizá el no pensar tanto y el dejarte sentir más sería una buena forma, ¿no? Porque muchas veces hay algo que inteligentemente nos conviene,
pero que hay algo que nos dice, no te metas ahí, no hagas esto, no hagas lo otro, o hazlo. Y no hacemos caso al sentir y nos vamos con el pensar. Y después así como nos va, ¿no? Pero sí Claro. sabemos que es un poco a veces complicado. Bueno, pero antes de seguir con el tema, vamos a presentarnos para que la gente sepa más de nosotros, nos conozca un poquito más y sepa dónde contactarnos. Angélica, ¿empezamos hoy contigo? Muy bien, pues me podéis contactar a través de mi página web. Yo me dedico al acompañamiento de personas que se encuentran en proceso de duelo, no necesariamente muerte, sino cualquier cambio significativo que suponga una pérdida. Y bueno, normalmente en las sesiones hacemos ese acompañamiento a través del coach esencial, que nos permite conocer un poco más sobre la personalidad y que es un camino que una vez que se inicia ya no solamente sirve para ese proceso en concreto, sino sirve, te da una serie de herramientas y de utilidades que te sirven, o de luz, ¿no? Te aclara un montón de cosas y ya te sirven para siempre, ¿no? Entonces me podéis contactar a través de mi web, que es angelicayoveras.es, o a través del 647-768-782. Y en cualquier momento pues podéis contactar conmigo y podemos ver si podemos conectar y podemos caminar un trozo del camino. Pregunta importante, Angélica. ¿Online, presencial? Porque hay mucha gente que ya ves que hoy en día vive en otros lugares y le gusta más el tema online. ¿Lo haces online o todo es presencial? Sí, no, online, presencial, de muchas maneras. Incluso hay personas que por su situación se encuentran pues, en espacios, tiempos concretos donde no pueden salir, o bueno, pues yo me desplazo tranquilamente, y si no, pues hoy en día con el Zoom pues podemos estar en muchos sitios acompañando. Pues me parece maravilloso, ¿no? Y totalmente de acuerdo con el tipo de los duelos, que siempre asociamos el duelo con cierto tipo de experiencias, sin embargo, el duelo se puede dar de muchas formas, así que hace falta mucho acompañamiento. Angélica, pues invitamos a la gente que te escuche y que quiera algo de acompañamiento de ese tipo, que te contacte, ¿vale? Muy bien. Sonia, ¿vamos contigo? Muy bien. Bueno, yo soy Sonia Negres, soy coach transformacional y acompaño a aquellas personas que están en una situación de cambio en sus vidas, justamente que empiezan a ser conscientes de que hay algo en sus vidas que no les funciona y que quieran conseguir llegar pues, a una situación óptima o a un estado emocional estable. Por otra parte, no solo a nivel de acompañamiento como coach transformacional, utilizo también otras herramientas, para decirlo de alguna forma, que es la programación neurolingüística, y también me he formado pues, bueno, pues en canalización, en Reiki. Entonces lo que hago al final es, bueno, y la hipnosis también, es un acompañamiento personalizado, porque cada persona al final es distinta y no todos necesitan el mismo acompañamiento, ¿no? Así que es totalmente personalizada con la persona pues que lo necesite. Por otra parte, he iniciado un nuevo proyecto que se llama Voces que Transforman, y que, bueno, hace unos 3 meses, y en este proyecto lo que realizo son entrevistas a personas pues, que han pasado un momento difícil en sus vidas y que quieren compartirlo al mundo. Y con esto, pues que cada persona que esté pasando por lo mismo, una situación similar, pues pueda enriquecerse de esa situación o cómo la ha vivido, que no quiere decir que sea la única solución, pero que sí, quizá una frase o cómo lo realizó aquella persona, o incluso nos puede dar pistas de algún otro profesional que le pueda echar una mano. Habitualmente son personas que han pasado situaciones difíciles a nivel de enfermedad, a nivel de situaciones pues como divorcios o separaciones o muerte de un familiar muy cercano. Así que, bueno, es algo que he iniciado y creo que es muy interesante también para invitar a personas que quieran estar, pues tienen esa Pues posibilidad. suena fantástico, Sonia. Y la gente que te quiera contactar, quiera curiosear algo de tu trabajo, ¿dónde puedo Sí. hacer? Pues ahora mismo en mi Instagram, que es sonia-negre-coach, o si no a través de correo electrónico, es sonia.coach.3@gmail.com. Mi página web está en construcción todavía, y ahí estoy. Perfecto, pues ahí tenemos la información.
y que vibre con lo que haces, Sonia, que te contacte, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Luciana, es tu turno. Muy bien, bueno, soy Luciana Portantiero Kaufman, soy artista y arteterapeuta junguiana y profesora de Hatha Yoga. Estudié en India, me fui a Rishikesh a estudiar y bueno, y trabajo con la metodología de Carl Jung de arquetipos. Trabajo con la máscara, que es el carácter o personalidad, la sombra, que son aquellos aspectos reprimidos en la infancia pero súper necesarios para nuestra evolución y que están en nuestro inconsciente. Y trabajo también con el arquetipo Animus Anima, que es la energía masculina de las mujeres y femenina de los hombres. El arquetipo de niño herido, tan conocido, que es el niño que somos y fuimos no visto y reconocido en su naturaleza y el arquetipo del sabio sí mismo, que es el último arquetipo de la terapia, que es la conexión con nuestra esencia, nuestra alma, nuestro ser superior, y se hace a través de ejercicios de arte terapia, porque en el momento creativo, digamos que entramos en una especie de meditación activa, una concentración que hace que nuestras ondas cerebrales cambien y sea mucho más fácil que los contenidos inconscientes salgan a la superficie para ser vistos y reintegrados. Y bueno, y a lo que es la metodología de Jung, ¿no? El estudio de la mente en Occidente, le sumé el estudio de la mente en Oriente, que es el yoga y la meditación, el estudio de los chakras, y trabajo con todas estas herramientas, también en sesiones individuales que pueden ser presenciales en Barcelona o virtuales, online, en cualquier parte. Y también tengo una formación, comparto este método en donde además de todas estas herramientas también trabajamos las 7 leyes herméticas. Bueno, es bien profundo el trabajo de cambio de patrones, de cambio de programación mental. Y esto también es virtual, es una formación virtual de arte terapia junguiana, ya estoy en la 6ª edición. Y bueno, y animar a las personas que estén cerca de Barcelona o en España, porque, bueno, quiero invitar, porque ahora es 5, 6 y 7 de julio, como escuela vamos a organizar un retiro presencial en Borradà, cerca de Barcelona, abierto, porque siento que quiero llegar a más personas, no solo a las personas que ya conocen el arte o que ya conocen a Jung, sino siento que es una herramienta tan valiosa que quiero abrirla a cualquier persona. Entonces, bueno, invitar a que si les interesa y les resuena, vamos a hacer un retiro, va a haber arte terapia, astrología, meditación, huerta, alimentación consciente, hay un río, vamos a bañarnos, vamos a hacer senderismo y bueno, a conectar con nosotros, con la vida y a través de estas herramientas que son las que a mí me han ayudado tanto. Y bueno, para quien le resuene lo puede mirar, está en mi Instagram, que es @arteterapiajung, arteterapia Jung. Mi web es igual, Arteterapia Jung, Arteterapia Jung. Y bueno, y si no pueden ver un poco de contenidos que suba a YouTube, Luciana Portantier. Pues qué interesante, Luciana, y qué variado todo lo que haces. Invitamos, por supuesto, a toda la gente que quiere ese tipo de ayuda, de acompañamiento, de descubrimiento, que te contacte. Que, por cierto, Muchas gracias. Luciana, nunca me acuerdo que también te dedicas al yoga. Te lo digo porque vamos a hacer un programa especial sobre yoga todas las semanas. Así Ah, que ya mira, estaremos hablando. con gusto. Me apasiona, me apasiona. La filosofía del yoga me ha Pues cambiado la vida. haremos cositas seguro. Bueno, pues ahora sí, vamos si queréis a dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Marta de Madrid. Yo es algo que me pregunto muchas veces. ¿Qué estoy haciendo? Es como si toda mi vida fuera por costumbre. No siento pasión, no siento motivación, pero ¿cómo saber dónde tengo que ir? Uf, esta historia cómo se repite, ¿no? ¿Quién le quiere comentar algo a Marta de Madrid? ¿Sonia? Venga. Bueno, Marta, en ese momento sobre todo es, que no sé si lo ha hecho o lo has hecho, es escucharte, ¿no? Es coger un momento, escuchar
pensar en ese momento en que tú te sientes así, cómo estás, cómo está tu cuerpo sobre todo, porque la corporalidad es muy importante, qué emoción está presente en ese momento, cuáles son tus pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que te estás diciendo en ese momento? Porque eso es muy importante, porque aquí puede haber la parte y los factores que decíamos de creencias, de miedos, y aquí podemos empezar a detectar y ver dónde puede estar ese, vamos a llamarlo, posible bloqueo, ¿no? Que no nos deja llegar a ser conscientes o saber realmente qué es lo que queremos. Sería como un primer paso. ¿Mm? Pues podría ser por ahí, ¿no, Angélica? ¿Qué le decimos a Marta? Que no encuentra ni pasión ni motivación, pero no sabe dónde tiene que ir. Yo, Bueno. yo, ¿Sí, Luciana? vale, cortito y ya paso la palabra. No, yo creo que la respuesta es terapia. La respuesta es terapia, obviamente buen terapeuta básico, pero creo que cuando nos encontramos en una sensación, situación de confusión así, no podemos solos. Necesitamos ayuda, acompañamiento y guía. Así que para algo existimos, ¿no? No, si tenés un problema en un diente, no te lo vas a sacar solo en tu casa, ¿no? Vas a acudir a alguien que sepa de eso. Entonces, creo que terapia es una de las respuestas. Bueno, Luciana, los hilos atados al picaporte de la puerta siempre han funcionado bien, sobre todo cuando los dientes son de leche. Pero definitivamente, sí, hace falta ayuda. Es curioso que pedimos ayuda para cualquier tipo de trabajos que no sabemos hacer, pero cuando Exacto. hablamos de lo más importante, que somos nosotros mismos, ahí nos los comemos solos. Es increíble. Angélica, ¿querías comentar algo a Marta? Ujú. Sí, quería comentarle que es muy importante si esa sensación que por lo que ella describe le ha acompañado durante toda su vida o ha sido o ha habido un hecho que ha detonado un hito. Si ella recuerda algún hito o algún momento significativo en la última etapa, que reconozca que le haya hecho estar en esa posición o lo recuerde así desde siempre. Y también lo que han dicho tanto Sonia como Luciana, mucha introspección, que pruebe con el mindfulness, estar en presente, estar escuchando esas sensaciones. Y bueno, si ese crítico interior o ese sentimiento profundo le acompaña con otros desencadenantes como puede ser pena o tristeza, melancolía, etcétera, que vaya viendo el rango. Y también, como ha dicho Luciana, si no puede, pues que busque ayuda, que hay un montón de gente que acompaña esos procesos y que normalmente la gente que acompaña a esos procesos ha tenido esos momentos y parte también de situaciones así donde por diferentes circunstancias nos hemos encontrado que hemos perdido la alegría de vivir, pero lo consideramos una cosa normal, ¿no? Ujú. Como la mayoría lo vive así, que no tiene ilusiones, de hecho, muchas veces tú cuando llegas a alguien y le cuentas que estás fenomenal, pues parece que hasta se mosquea, ¿no? Y Sí, porque nosotros, bueno. entonces... Lo normal sería estar disfrutando constantemente, incluso yo con el tema de los duelos, muchas veces la gente sufre mucho porque el dolor en este caso siempre es necesario y es inevitable, Ujú. pero lo que no es, lo que sí es evitable es el sufrimiento, el postergar esas situaciones. Entonces, tapar nunca es bueno o postergar tampoco, porque la vida Pues es hoy. esto es así, ¿no? Mm. Yo le diría a Marta, Marta, quizá no sepas dónde tienes que ir, pero creo que está bastante claro dónde no tienes que ir. O sea, dónde no tienes que estar. Si no sabemos hacia dónde dirigirnos, pero sabemos que donde estamos no estamos a gusto, perdón, da un paso, o sea, sal de ahí. Ya veremos mañana dónde, pero salir creo que sería una buena opción, ¿no? Independientemente que no sepas hacia dónde, ¿no? Por lo menos salir. Que te quedes donde sabes que no estás a gusto, a mí no se me hace lo más inteligente, pero bueno, Marta, ojalá te sirva algo de lo que te han comentado
las colaboradoras. Vale, nos dice Mercedes de Venezuela. Pues mira, un apapacho para Venezuela. Dice, yo la verdad es que no tengo ni idea de qué se trata la vida. Así que lo que intento es pasarlo lo mejor posible sin complicarme demasiado. Pues, Luciana, pues bien, ¿no? Pues Sí, creo que nadie tenemos idea de qué se trata la vida, todos estamos a ciegas, ¿no? Intentando descubrirlo. Bueno, yo pienso que, como decía antes, que la brújula está en el malestar o en el bienestar. Y bueno, si ella se siente bien así, eh, no soy nadie, ¿no? Para decir que no es lo correcto. Repito esto, ¿no? Soberano, cada uno de nosotros que podamos habitarnos y ser soberanos de nuestras decisiones bueno, y responsables de nuestro bienestar. Pues eso es tal cual, ¿no? A ver, Mercedes, si tú no te complicas la vida, ya eres del 5% de la humanidad que no lo hace, con lo cual ya vas con ventaja, ¿no? Porque el ser humano tiene una especialidad, yo creo que es ya congénita, de complicar las cosas sencillas. Entonces, Sonia, pues tampoco sabemos con seguridad cuál es el propósito de la vida, pero no es mala idea que lo pases lo mejor posible mientras que lo averiguas, ¿no, Sonia? Correcto. De hecho, con la frase que explicabas de Mercedes me ha venido esto, ¿no? Que incluso como una sensación de, no sé si diría felicidad, ¿no? Pero de qué bien, ¿no? De que esté disfrutando. Porque al final es lo que comentabas, ¿no? De mientras pueda vivir, lo pueda disfrutar, es que ya está. Ya llegará el momento, porque vienen los momentos. Es así, que la vida nos da algo que tenemos que superar o no. O sea, tanto puede ser malo como puede ser bueno. No me gustan estas palabras, pero puede ser algo que tenga que transformar o algo que lo celebre, ¿no? Entonces, la vida ya se encarga de darnos estas cosas. Así que, mientras, pues me parece bien lo que está haciendo Mercedes. Pues totalmente de acuerdo. Como bien dice Sonia, ya llega el momento que Correcto. sí, tengamos que trabajar. Esperemos que no, pero sabemos que la vida Sí, nos eso es así. tiene. Bueno, pues hay más preguntas, pero no tenemos más tiempo. Sonia Negre, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a todos. Ana Portantierro, como siempre, un abrazo, un apapacho y muchas gracias por ser parte del programa. Un placer, mucho gusto. Y Angélica García, gracias por compartir el programa también de hoy con nosotros. Gracias a ti, a vosotros. Y a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, Luciana, Que nosotros sí nos importas, así es. de Te corazón. esperamos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias.